Hoy quería terminar lo que había empezado hace un par de semanas. Y para los que no han estado, para los que no saben de qué estamos hablando, estaba compartiendo acerca de la vida de Jonás. Estuvimos hablando un poco para quien no conoce la historia. Jonás es un profeta que Dios usa y Dios lo llama y le dice: tengo un mensaje para vos, quiero que vayas a Nínive, a una ciudad que Dios dice que es una ciudad donde hay mucho pecado, y Dios le dice: quiero que vayas y que lleves un mensaje de que va a haber un juicio de parte mía sobre esa ciudad. Y Jonás, por alguna razón, en vez de ir a Nínive, se va para el otro lado del mundo. Se sube a un barco y desobedece la orden de Dios. Se va para el otro lado totalmente opuesto. Y cuando está de viaje, hay una gran tormenta. Dios levanta una tormenta y los marineros empiezan a tener miedo y empiezan a preguntar qué es lo que está sucediendo. Y se dan cuenta que ha sido por Jonás. Así que Jonás lo terminan tirando por la borda y viene un pez, dice la palabra, que se lo come, por así decirlo, lo pone en su vientre y lo lleva por 3 días y por 3 noches, hasta que Jonás se arrepiente, clama a Dios y la palabra, lo último que leímos fue que Jonás es vomitado o escupido en una playa. Así que llegamos hasta ese punto. Y creo que muchas veces en nuestra vida nos ha pasado que hemos fracasado en algunas cosas, hemos fallado. Y creo que el enemigo es el primero que nos dice que la hemos arruinado, que nos hemos equivocado, que hemos metido la pata, que no servimos para lo que Dios nos llama, que no servimos para la tarea que Dios nos ha asignado. Y en algún momento u otro todos necesitamos de una segunda oportunidad. Todos queremos que Dios nos dé una segunda oportunidad. Tomamos una decisión muchas veces sabiendo que no es la correcta, sabiendo que tal vez lo que hemos decidido va en contra de la voluntad de Dios. Sabemos que hemos tomado decisiones muchas veces que sabemos que la palabra nos dice que eso está mal, pero bueno, es por una única vez. O fui tentado y no lo pude resistir. Y terminamos de alguna forma defraudándonos a nosotros mismos y quebrando un poco esa relación con Dios. Y volvemos a los pies de Dios y queremos que Dios nos dé una segunda oportunidad. Y muchas veces creo que nos preguntamos si tal vez Dios se ha cansado de darnos segundas oportunidades. Si tal vez esta ha sido la vez número 99 y tal vez Dios no nos va a dar una oportunidad número 100. Y humanamente, cuando alguien nos falla, cuando alguien nos defrauda, creo que automáticamente nosotros lo sacamos de la ecuación. Cuando alguien te falla, no vas a decirle, bueno, vamos a dar una segunda oportunidad. No, directamente decís, ya no puedo confiar en esa persona. Ya no puedo volver a poner mi confianza en ella. La palabra nos dice en Lucas 11:30 que dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Me encanta porque Jesús, el que está hablando y está diciendo, así como Jonás fue señal a este pueblo que Dios estaba mandando, también lo será el Hijo del Hombre, Jesús mismo, a esta generación. Y cuando Jonás llega a Nínive, porque Dios le dice que vaya a Nínive, le habla por segunda vez, le da una segunda oportunidad que está en Jonás 3:1, dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Cuando Jonás llega a la ciudad de Nínive con ese mensaje que Dios le ha dado, yo creo que él no ha entendido algo. Y creo que muchas veces nosotros nos perdemos eso tal vez en el relato. Jonás va con un mensaje, pero Jonás también es el mensaje.
que Dios no descarta a nadie, que Dios tiene una segunda, tercera y cuarta oportunidad para nosotros. Que muchas veces nos equivocamos y pensamos que ya está, se terminó, Dios no nos puede usar. Pero sin embargo, Dios es el Dios que da la próxima oportunidad. Dios es el que vuelve a confiar en nosotros cuando nos arrepentimos de corazón y le buscamos a Él y decimos, Señor, acá estoy. Me he equivocado, te he fallado. Pero sin embargo, Dios vuelve a usar a Jonás, al igual que nos usa cada uno de nosotros, cada vez que venimos con un corazón arrepentido a buscarlo a Él y decirle, Señor, sé que me equivoqué, sé que te fallé, sé que tal vez no lo merezco, pero te pido que me vuelvas a usar. Y al igual que hizo con Jonás, Él lo quiere hacer con nosotros. Muchas veces nos descalificamos a nosotros mismos por las situaciones que hemos pasado, pero hoy te quiero decir que Dios no te descalifica. Si en tu corazón hay un corazón arrepentido que busca servirlo, que busca ser usado por Él, Él te va a volver a usar. Él te va a volver a dar ese mensaje que puso en tu corazón para que seas el que lo lleve. Así que dice, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Y me encanta porque cuando uno lee la palabra, vemos como Dios en toda historia o en casi todas las historias, Dios da segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad. Y hay una historia que cuando estaba preparando el mensaje me acordaba, que es acerca de Marcos. Tenemos el Evangelio de Marcos. Y yo no me acordaba de esta historia. En la Biblia, en el libro de Hechos, habla de una persona que se llama Juan Marcos, que es específicamente el que escribe el Evangelio de Marcos. Y dice la palabra que cuando el apóstol Pablo va a hacer uno de sus primeros viajes misioneros, agarra a una persona llamada Bernabé. Y su sobrino era este Marcos. Y dice la palabra que cuando fueron de viaje, cuando Marcos vio dónde iban a ir, que era el Asia, dijo, de alguna forma se asustó y se volvió a su país, se volvió a Jerusalén, dejándolos solos. Y después, cuando hacen el segundo viaje, Bernabé vuelve a proponer a Marcos y le dice a Pablo, hey, ¿podemos llevarlo a Marcos? Y Pablo dice, no, ese no le doy otra segunda oportunidad. Ese no tenía que, ese en el primer viaje se acobardó y se fue de vuelta. Así que no lo vamos a llevar. Y hay una especie de confrontación entre Pablo y Bernabé. Y Bernabé decide llevarlo a Marcos en su viaje. Y es ahí cuando Pablo termina yendo con Silas, que era otro discípulo, a predicar. Y me encanta porque de alguna forma vemos como uno podría decir, bueno, pero le pasó algo, tuvo miedo, se asustó. Y podríamos de alguna forma nosotros humanamente descalificar a esa persona. Pero dice la palabra en 2 de Timoteo 4:11, este es Pablo hablando, y le dice a Timoteo, a su discípulo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquel que Pablo primeramente había desechado, aquel que pensó que no podía servir, aquel que él dijo, yo no quiero ir con él, porque se acobardó, se fue, me dejó solo. Es hoy el que Pablo está diciendo que me es útil para el ministerio. Hubo alguien que le dio una segunda oportunidad. Ese alguien obviamente Dios usó una persona para darle una segunda oportunidad a Marcos y después gracias a eso es que tenemos un evangelio en el cual podemos ver y escuchar y leer las cosas que Jesús hizo cuando estuvo entre nosotros. Pero requirió de que alguien le diera una segunda oportunidad. Y esto mismo es lo que le pasa a Jonás. Porque Jonás tiene miedo, no quiere ir a Nínive por alguna razón y termina yéndose al otro lado del mundo. Pero Dios le da una segunda oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios,
yo te voy a ser fiel. ¿Cuántas veces, y a los que han entregado su vida a Cristo, cuántas veces han dicho en su corazón, yo te quiero servir por el resto de mis días? Y de alguna forma no hemos sido fieles a nuestra palabra. No hemos sido fieles al compromiso que supuestamente tomamos con Dios. Pero muchas veces volvemos a los pies de Cristo y Cristo nos vuelve a usar, nos vuelve a dar una segunda oportunidad. Y yo creo que el mensaje que el libro de Jonás nos deja, uno de los tantos, es que nunca des por terminado lo que Dios puede hacer en tu vida. Nunca des por terminado lo que Dios puede hacer a través tuyo. Porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos descalificamos. Porque pensamos que ya no hay lugar para nosotros en el reino. Y Dios dice, estoy esperando solamente que vuelvas. Estoy esperando que te dejes ser usado por mí. Y entonces dice la palabra en Jonás 3, Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Este es el mensaje que Dios le dio a Jonás. Dentro de 40 días, Nínive va a ser destruida. Ese es el mensaje evangelístico que fue a llevar Jonás a este pueblo. Jonás fue a Nínive, como le dijo Dios. Yo miraba estas 7 palabras que Dios usa, y en el hebreo original son 5 nada más. Que Dios habla a través de Jonás. Y uno podría decir, bueno, seguramente lo lincharon, seguramente lo golpearon, seguramente lo expulsaron de la ciudad, seguramente tal vez lo apedrearon. Pero al que he leído la palabra, este mensaje, que creo de ser el sermón o el mensaje más corto de la historia, hizo que toda la ciudad se arrepintiera, que toda la ciudad se volviera a Dios, al cual no conocían. Porque acá no dice, Jonás no dice, porque el Dios de los israelitas, el Dios único, no dice nada más, 40 días más, Nínive será destruida. No habla acerca de Dios, no les comparte quién es su Dios. Pero sin embargo el pueblo de Nínive cae de rodillas frente a Dios. Cae de rodillas porque la palabra dice en el versículo 5, y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropas ásperas en señal de arrepentimiento. ¿A quién le creyeron? Estos hombres, cuando escucharon ese mensaje, ¿a quién le creyeron? ¿Le creyeron a Jonás? Porque la palabra dice que los ninivitas creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Muchas veces en nuestras vidas, cuando Dios nos llama a llevar una palabra, a predicar, a compartir algo con alguien, pensamos que tal vez es algo muy complicado. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a hablar? Y el mensaje que Dios habla son 5 o 7 palabras únicamente a través de esta persona. Y toda una ciudad se arrepiente. Toda una ciudad cambia su corazón, se vuelve a Dios y dice que proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que haya pasado algo como esto? Y la respuesta es que no importa quién sos, no importa el que da el mensaje, sino que importa quién envía ese mensaje.
Muchas veces pensamos que no tenemos las cosas, no sabemos hablar, no sabemos predicar, no sabemos orar, no sabemos hacer un montón de cosas y pensamos que todo se trata acerca de nosotros. Pero la palabra es clara y dice que le creyeron a Dios, no le creyeron a Jonás. Le creyeron a Dios porque él hablaba o Dios hablaba a través de este hombre. Y muchas veces cuando queremos ser usados por Dios, no importa tal vez el mensaje que llevemos, sino de parte de quién hablamos. Pero para hablar de parte de Dios tenemos que conocer su corazón, tenemos que estar en contacto con Él, tener intimidad con Dios. Porque yo no puedo venir a hablar en nombre del vecino si no lo conozco. No puedo decir algo acerca del vecino, mirá, el vecino dice tal cosa, o el vecino le gusta esto o lo otro. Si yo no lo conozco, si nunca lo conocí, me senté a hablar con él y sabía lo que hay en su corazón, yo no puedo hablar en nombre de alguien que no conozco. Pero cuando uno conoce a Dios, cuando uno entrega su corazón a Dios, cuando uno pasa intimidad con Él, y Dios te habla a tu corazón y te puede ser que te dé un mensaje tan simple que puede cambiar una ciudad. 7 palabras hicieron que un pueblo poderoso en esa época se arrepintiera y se rindiera ante los pies de Dios. El Evangelio, o cuando la gente escucha el Evangelio, muchas veces queremos que la gente nos crea a nosotros. Pero cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es apuntarlos a los pies de Cristo y que le crean a Él, que lo conozcan a Él, que lo experimenten a Él, que tengan una relación cercana y que puedan aprender quién es Dios en nuestras vidas. Que realmente podamos dejar que Dios obre a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todas las cosas que podamos decir que nos faltan, que no tenemos. Que podamos dejar que Dios sea el que obre en nuestras vidas. En este tiempo, siempre cuando hablamos de Jonás, ¿qué es lo único o lo más importante que uno se acuerda? Que estuvo en la panza de un pez. Y justo ahora estábamos hablando esta semana, no sé si vieron en Chile, ahí lo tenemos a Sergio, en Chile que una ballena se comió un kayakista. Así que era el medio Jonás moderno. Y la historia de Jonás, como digo, Dios nos muestra o siempre nos acordamos de esa historia porque Jonás estuvo en la panza de un pez. Pero creo que hay un milagro mucho mayor, que es el arrepentimiento de un pueblo entero. Incluso dice la palabra que cuando el rey escucha este mensaje, dice que rasgó sus vestiduras y ordenó en el reino que nadie comiera nada, incluso los animales, y que todos estuvieran orando y buscando a Dios y se arrepintieran de sus caminos, que se arrepintieran de su maldad. Cuando los profetas de la antigüedad exhortaban a un pueblo era para arrepentirse. Y creo que es el milagro mayor en este tiempo de ver un pueblo que se arrepiente frente a un Dios que primeramente pone juicio sobre ellos. Pero sin embargo se arrepienten de corazón y buscan el perdón de Dios. Buscan de corazón. Uno puede tal vez muchas veces arrepentirse de algo, pero no sea de corazón. Uno puede decirle, no sé, a alguien, vení, tenés que pedirle perdón porque lo lastimaste. Pero puede ser que ese arrepentimiento no es de corazón, es solamente de palabra. Pero los actos, su corazón y lo que va a hacer de ahí para adelante siguen siendo los mismos. Pero lo que me encanta de esta historia es que hay un arrepentimiento genuino de corazón en ese pueblo. Porque se vuelven a Dios. Cambian sus formas de vivir, cambian sus formas de actuar, cambian sus formas de hablar. Y Dios nos llama realmente a un arrepentimiento en este tiempo. No de palabras, sino de hechos, de realmente buscar su presencia, de entenderlo a Él, de saber que tal vez si estamos haciendo las cosas mal, cambiemos nuestra forma de pensar, busquemos a Dios, seamos fieles a su palabra,
Dejemos que Él nos cambie y nos transforme para que podamos darle gloria y honra a Él en todo momento. Para que realmente podamos decir, tal vez de todo corazón, que lo amamos y lo servimos a Él. Que queremos ser usados por Él. Que a pesar de nuestras faltas y nuestras dificultades, estamos dispuestos a seguir siendo usados para extender su reino. Y cuando el rey escucha el mensaje de Jonás, su corazón cambia. Y el versículo 9 dice, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Me encanta porque él dice, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer. Y hay alguien que sí sabe, que es Jonás, que conoce a Dios y sabe que Dios es un Dios de oportunidades, de cuando uno se arrepiente, de cuando uno entrega su vida a Él, Dios te vuelve a usar. Y yo creo que Jonás sabía muy claro, pero Jonás tenía algo con Nínive. Y yo lo entiendo de alguna manera porque si miramos un poco la historia de Israel, Nínive era el enemigo, uno de los enemigos número 1 de Israel. Cuando Israel andaba bien, venía Nínive y robaba todas sus cosas y se volvían a ir. Los saqueaban, los mataban. Y es como que Dios lo manda a predicarle al pueblo que era uno de los enemigos número 1 de ellos. Y una de las cosas que yo veo en Jonás, que tal vez muchas veces nos falta, es que Dios es un Dios de misericordia. Y Dios ve el corazón de este pueblo que se arrepiente. Y el rey dice, como leía recién, dice, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque su ardor en ira hacia nosotros. Pero de alguna forma, Jonás no quería eso. Jonás quería que Dios actuara y obrara sobre ese pueblo y trajera juicio y condenación. Creo que cuando uno habla acerca de la misericordia, queremos que todos sean misericordiosos con nosotros, pero nosotros no queremos ser misericordiosos con nadie. Queremos que todos nos perdonen, ¿no? Cuando nos equivocamos, bueno, pero decimos siempre, errar es humano, perdonar es divino, ¿no? Y queda bonito. Y siempre tratamos de alguna manera de justificar nuestros actos, pero ¿qué pasa cuando alguien viene y te hace algo a vos? ¿Hay perdón en tu corazón? ¿Hay tratar de entender a la otra persona? ¿Hay misericordia con la otra persona? ¿O se terminaron las segundas oportunidades? ¿Se terminó toda misericordia? ¿Se terminó todo perdón? Porque ya lo perdoné un montón de veces y siempre hace el mismo error. Pero cuando nos toca a nosotros, queremos la misericordia de Dios. Queremos que el otro tenga misericordia de nosotros. Que el otro perdone nuestros pecados. Y sin embargo, Dios es misericordioso. Y eso significa que, aunque sabe que somos culpables y nos merecemos una pena, Él decide no darnos esa pena. Romanos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Todos merecemos nuestra pena. ¿Cuál es la paga del pecado? Dice la palabra, muerte. Merecemos muerte. Pero sin embargo Dios tiene misericordia de nosotros y extiende a Jesucristo para que venga y pague por nuestras culpas, por nuestras faltas, por nuestra deuda, para así nosotros podamos poner nuestra esperanza en Él y tener esa misericordia en nuestra vida. Todos somos pecadores y no cumplimos con los estándares de justicia. Merecemos
la muerte, pero Dios y su misericordia y su gracia nos alcanza. Yo miraba esta historia y creo que hay una cosa que tal vez siempre nos preguntamos, ¿no? Porque dice que Dios cambió de parecer y decidió no hacer lo que iba a hacer con ese pueblo. Y creo que muchas de las veces que nos preguntamos, entonces, Dios cambia de opinión, o sea que Dios es cambiante, ¿no? Porque creo que muchas veces nos preguntamos, entonces, si Dios cambia de opinión, significa que Dios cambia de opinión todo el tiempo. ¿Sí o no? No, Dios no cambia de opinión todo el tiempo. Lo que Dios ha determinado, Él lo va a hacer. Dios no cambia su justicia. Dios no dice, bueno, esto no es pecado ahora. Lo que Él dijo que era pecado sigue siendo pecado. Lo que dijo que iba a hacer, cuando dice que va a bendecir a alguien, lo bendice. Pero hay ciertas cosas en nuestra vida que están, de alguna forma, tienen condiciones. Porque cuando uno sirve a Dios, cuando uno ama a Dios, la palabra nos es clara. Porque cuando nos habla de situaciones, de cosas que Dios hace en nuestra vida, siempre hay condiciones. Y yo creo que cuando Dios mira este pueblo, Él dice, hay pecado en ese pueblo. La ley dice, o mis reglas dicen, va a haber muerte. Pero cuando hay arrepentimiento, Dios no dice, bueno, vamos a cambiar las reglas para que entren los muchachos estos. No, hay arrepentimiento. Hay un cambio en sus corazones, hay una búsqueda de Dios, hay un arrepentimiento genuino por parte de ellos. Y Dios lo que ve es su corazón y dice, lo que dije que iba a hacer porque había pecado, ahora hay arrepentimiento. Y porque hay arrepentimiento, mi gracia y mi misericordia los va a alcanzar. Él no cambia de parecer, no cambia sus reglas. Él mira a través de su corazón y sigue haciendo uso de sus reglas. Porque dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Dios no cambia sus reglas por nosotros. Si miramos la palabra, muchas de las cosas que nosotros usamos como promesas de Dios, de bendición, de provisión, si la leemos entera vamos a ver que tiene una condición al final. Hay una condición que Dios pone en cada una de esas promesas, que muchas veces no las leemos, las pasamos por alto y pensamos que Dios cambió de parecer, pero Dios no cambia de parecer. Dios dice, te voy a bendecir si me servís. Te voy a prosperar, pero si sos fiel a mi palabra. Nosotros no leemos la parte de fiel a su palabra, vemos la prosperidad, vemos la sanidad, vemos la restauración, vemos las promesas que Dios nos da, pero no entendemos que hay una condición para esas cosas. Y cuando Dios dice al ver lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, se habían arrepentido, habían vuelto a Dios, habían entregado sus vidas a Él y decidieron honrarlo con todo lo que hacían. ¿Cómo Dios no va a mirar eso? ¿Cómo Dios no va a ser un Dios justo si está viendo un pueblo arrepentido que ha dejado el pecado, que ha abandonado sus malos caminos y ha decidido vivir de acuerdo a lo que Dios manda? ¿Cómo Dios no va a mirar eso y va a tener misericordia de este pueblo? ¿Cómo Dios no va a tener misericordia de nuestras vidas cuando realmente nosotros pensamos que la hemos embarrado, que ya no queda más para nosotros y podemos volver a Dios y arrepentirnos y realmente saber que Dios nos va a perdonar, que vamos a encontrar la gracia y la misericordia de Dios, que Dios va a obrar y nos va a perdonar, que nos va a decir, al igual que cuando el hijo pródigo vuelve a casa, te estaba esperando.
Cuando el hijo pródigo vuelve a su casa, el padre lo sale a recibir y no le dice, bueno, ¿qué viniste a hacer? Le dice a sus sirvientes, traigan el manto, traigan el anillo y traigan las sandalias. Mi hijo ha vuelto a casa. De la misma manera Dios nos recibe. Y no es que cambian sus reglas, las reglas siguen siendo las mismas. Pero lo que cambia es el corazón del hombre, de la forma en que se acerca a Dios, de la forma que viene a Dios arrepentido. Y Dios recibe ese arrepentimiento, recibe ese corazón y acepta eso y perdona sus pecados. Dios no cambia, la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Y el capítulo 3 termina con esta parte de Dios cambiando de actitud o de pensamiento, diciendo no los voy a condenar, no los voy a matar. ¿Y quién no le gusta una historia bonita cuando termina, no? Cuando uno mira una telenovela, quiere que la telenovela termine bien. ¿Cuántas veces ha terminado una telenovela y termina con un final abierto? No sabes si se casaron o no se casaron, si se mataron, se suicidaron, no, ¿y cómo terminó? O a veces terminan las historias que decís, no, ¿sabes qué? Ganó el malo. No me gustó la historia. ¿Cómo puedo hacer? Y es como cuando uno busca en una historia y uno mira la historia esta de Jonás. Hasta el capítulo 3 cuando termina, vemos que Dios es llamado, se revela, no quiere ir. Dios le sale al encuentro, lo mete en la panza de un pez, se termina arrepintiendo, vuelve, cumple el plan y propósito de Dios y todo un pueblo, toda una nación se arrepiente. Y uno diría, ya está, la historia terminó, completa. Pero después viene el capítulo 4. Y en el capítulo 4, aunque todo pareciera que uno diría, ya está, la historia terminó, dice que porque Dios perdona a este pueblo, dice la palabra, dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Y así oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo te decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Wow. El hombre de Dios, al que Dios envía con un mensaje, supuestamente dice, yo no quería ir porque sabía que vos ibas a tener misericordia. Yo sabía que no ibas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer si este pueblo se arrepentía. Y hace unos versículos atrás estaba pidiendo por su vida en la panza de un pez. Y hoy está pidiendo que Dios se la quite, porque ha visto la misericordia de Dios. La actitud de Jonás ha sido, estoy bien siempre y cuando Dios haga lo que yo diga. Estoy bien siempre y cuando Dios le baje la cabeza, le corte la cabeza a todos los que están de aquel lado y que yo diga que tienen que caer. Estoy bien con Dios y Dios hace lo que supuestamente tiene que hacer. Tiene que mandar a todos al infierno. No tiene que haber misericordia. Pero se ha olvidado que unos versículos antes Dios le extiende misericordia a él. Se ha olvidado de que Dios podría haber hecho lo mismo con él. Podría haberlo dejado en la panza del pez o podría dejarlo que se ahogue. Pero sin embargo Dios tiene misericordia de Jonás. Y cuando Dios muestra su gracia, para Jonás es un gran mal. Imagínate qué hombre o qué persona en tu vida podrías decir, ¿sabes qué? Si Dios le da misericordia a esa persona, prefiero que me maten. Prefiero morir antes que esa persona tenga la misericordia de Dios. Prefiero morir antes que aquel se arrepienta y esté en los caminos de Dios.
Para Jonás dice, sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Dios sabe cómo tratar con pecadores. ¿Sabes por qué? Porque los salva. Pero ¿qué pasa con aquellos que tal vez estamos en las iglesias y lo que menos tenemos es misericordia? ¿Qué pasa con aquellos que estamos en las iglesias y queremos misericordia para nuestra vida, pero no extendemos la misericordia a aquellos que se están perdiendo? ¿Qué pasa cuando estamos en la iglesia y no le extendemos ni siquiera misericordia al que está al lado nuestro? Porque se sentó muy cerca y se corrió de la línea que yo había marcado. Ahora está de mi lado. O se sentó en mi lugar. No sabía que ese era mi lugar. Seguramente no sabía, pero para mí lo hizo a propósito. Y no extendemos nada de misericordia a aquellos que están a nuestro alrededor. Dios sabe cómo tratar con los incrédulos porque Jesús vino para salvar, para extender salvación. Pero ¿qué pasa con aquellos que supuestamente están salvos, conocen la palabra, pero lo que menos tienen es el amor de Cristo? Lo que menos tenemos muchas veces es gracia para con el de al lado. No tenemos misericordia. Muchas veces nos olvidamos hasta el amor. Jonás abandona Nínive y se dirige a otra ciudad, pero viene a Nínive en este momento y está esperando que caiga fuego del cielo y esa ciudad se consuma. Y si mirás el versículo, en la palabra del 4, dice que sube una colina y se sienta a esperar para ver cómo Dios destruye la ciudad. En otra versión diría, tenía el popcorn y tenía la sillita para ver cómo Dios iba a destruir al pueblo. ¿Cuál será el corazón de Jonás para no tener misericordia por un pueblo que se va a perder? Y dice la palabra que Dios, mientras él estaba con su popcorn, proveyó una planta que le dio sombra. Y dice que también proveyó un gusano que hirió a la planta y esa planta se murió. Y proveyó un viento arrasador, un viento caliente, me imagino, para que tuviera incomodidad. La vid, el gusano y el viento venían de parte de Dios. Sin embargo, todas estas cosas que vinieron de Dios es lo que él experimentó. Y Jonás está en ese momento enojado, porque está enojado y Dios le dice, ¿por qué te enojas? Porque ahora se murió la planta que me habías puesto, dice. Estás enojado por eso y Jonás, yo me pregunto si solamente será feliz cuando Dios haga lo que Él dice. Porque yo me imagino en ese recuadro, para Jonás, la única forma de ser feliz es ver cómo cae fuego y azufre del cielo y mata a todo el mundo. Porque creo que su ministerio era ir y llevar una palabra para que el pueblo se arrepintiera, no para que el pueblo sea consumido. Y yo creo que cuando él predica la palabra y el pueblo se convierte, yo creo que su corazón tendría que estar contento. Es como que Dios te mande, no sé, al centro de Sydney a predicar la palabra y empezás a predicar la palabra y todo el mundo se convierte. Y vos decías, no, yo quería que Dios los consuma a todos, que caiga fuego y que se queme todo Sydney. Y Dios te da, en ese momento a Él le da, que Él pueda ver cómo su ministerio florece, porque ve la salvación de su pueblo. Ve la salvación de este pueblo que la palabra dice que hacía todo mal, pero que ahora busca y clama a Dios.
Nínive es una gran ciudad, dice la palabra, donde hay más de 120,000 personas, le dice Dios, que no distinguen a su derecha de su izquierda, y tanto ganado. Le preguntan, ¿no habría yo de compadecerme? Yo miraba un poco la historia de Jonás y cuando uno pregunta o se pregunta quién escribió la historia, y los que estudian la palabra dicen que Jonás fue el que escribió la historia. Y yo me pongo a pensar, si yo escribiera la historia no pondría el último capítulo. Me quedaría con el tercero, que haría la historia bonita. Pero en el cuarto capítulo, Jonás expone su corazón y yo creo que no lo hace por exponerlo o porque estemos hablando 3,000 años después de acerca de él. Yo creo que porque es la condición de decirnos de alguna manera, la Biblia nos es útil porque nos enseña acerca de los comportamientos del hombre. De cuántas veces en nuestro corazón no hemos extendido esa misericordia a otros, donde nos hemos sentado con el popcorn y la sillita para ver cómo el otro era consumido, en vez de buscar y orar por esa persona para que sea salva. Porque muchas veces nos hemos olvidado de que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio para que la gente se convierta y pueda encontrar salvación, no para que pueda encontrar fuego y destrucción. Y muchas veces el mensaje de la iglesia pareciera que no se entiende porque muchas veces predicamos fuego y destrucción en vez de predicar misericordia de Dios. Porque queremos que la gente se convierta y pueda encontrar gracia y misericordia a los ojos de Dios. Y ese creo que es el mensaje que muchas veces no nos damos cuenta. Y yo miraba un poco la historia y tal vez, creo como dice el título de la prédica, tal vez todos llevamos un Jonás adentro. Porque nos hemos olvidado de cuál es nuestra función, cuál es nuestro mensaje que debemos llevar. Es el arrepentimiento de nuestros pecados, en entregar nuestra vida a Cristo, en vivir de acuerdo a su palabra, en ser cambiados y transformados. Y aquello, como dice la palabra, que de gracia recibimos, de gracia poderlo dar. Tendremos tal vez el mismo corazón de Dios por Nínive que por el mundo. Dios tiene un corazón por el perdido. Un corazón que se duele cuando alguien se pierde. Cuando alguien fallece y sabemos que no arregló cuentas con Dios. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay realmente esa carga por aquel que está perdido, aquel que está en necesidad, aquel que hoy, el día de hoy, no sabe si sale a la calle y le pasa algo? ¿Dónde termina? Hay misericordia en nosotros para poder clamar por cada uno de ellos, por tener ese amor desinteresado como Dios tiene. Yo creo que cuando miramos el libro de Jonás, yo veo que Dios tiene un amor por Nínive, al igual que Dios tiene un amor por Sydney, un amor por Melbourne, un amor por Colombia, un amor por Australia, un amor por Argentina, un amor por Uruguay, un amor por Chile, un amor por Ecuador, un amor por cada uno de nuestros países. Un amor por el bien también que no nos damos cuenta, pero tal vez por la vecina que tenés al lado, por tu jefe que te maltrata, por aquella persona que no te entiende, por aquella persona que cuando venías para acá te cruzó el auto y vos tuviste que frenar de golpe. Por cada uno de ellos, Dios tiene un amor que muchas veces no entendemos. Nínive es aquel que te saca de quicio. Nínive es aquel que entorpece tu camino tal vez. Nínive es el que te mira con resentimiento porque sabe que sos cristiano. Nínive no es solo un lugar, sino también es donde está la gente que está lejos de Dios.
Y Dios nos llama en este tiempo a alcanzar a tener un corazón compasivo por cada uno de ellos. Por aquellos que hoy en día uno puede hablar y decir, ¿sabes qué? Lo único que le importa es la fama, el dinero, lo único que le importa son los placeres, lo único que le importa es prosperar, lo único que le importa no importa si tiene que pisar cabeza, no le importa nada, lo que quiere es ser feliz. Por ese mismo también, Dios tiene un amor por ellos. Mira a tu alrededor y vas a ver cómo hay un Nínive donde vos vivís, donde vos trabajás, donde vos estudiás. Vas a ver un Nínive en todos lados y el mensaje todo es claro. Dios todavía ama a ese Nínive. Dios quiere tener compasión por ellos. Dios quiere alcanzar a cada uno de ellos. Y tal vez vos seas el Jonás que Dios está poniendo en su camino. ¿Cuál va a ser tu corazón en este tiempo? ¿Cuál va a ser tu corazón de mirar ese Nínive que se está perdiendo y alegrarte porque se perdió? ¿Ser ese Nínive que se está perdiendo y tal vez esquivarle por las dudas que me agarren a mí para hablar? Realmente vamos a ser intencionales en ir y llevar el mensaje de salvación porque Dios tiene algo con ellos. Con tus vecinos, con tus familiares, con tus amigos. Incluso con los que no conoces. Yo creo que por algo Dios nos puso en un lugar en medio de este vecindario donde estamos rodeados de musulmanes. Y yo creo que algo Dios tiene con ellos. Tal vez no hablamos español, ellos hablan otros idiomas, pero yo creo que el Espíritu Santo se mueve a través de nuestra alabanza, de la adoración. Y yo creo que Dios va a hacer algo grande en este vecindario. Porque tal vez somos los Jonases que estamos en este lugar para predicar la palabra, para llevar el mensaje de amor y de salvación que Dios tiene para cada uno de ellos. Para que ellos sepan que no se han olvidado, que no son olvidados, que Dios no quiere nada con ellos, sino que Dios quiere tener un encuentro con ellos. Dios tiene algo con este pueblo. Dios todavía ama a Nínive. Dios ama a aquel que para vos es el problema. Aquel que no conoce a Cristo. Y Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar a ese Nínive, para alcanzar a aquel que está perdido. Y tal vez no sea bueno esperar que Dios nos meta en la panza de un pez por 3 días para ver si nos arrepentimos o nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer, sino que realmente nos pondremos a pensar y tal vez preguntarnos qué es lo que va a tener que hacer Dios conmigo para que yo empiece a obedecer. ¿Qué es lo que Dios tiene tal vez conmigo para que yo deje de esta vez de escaparle a lo que tengo que hacer para realmente ponerme a hablar, a predicar, a llevar ese mensaje de salvación? Para muchos, creo que algunos tal vez están todavía en un crucero de lujo yendo a Tarsis, en vez de realmente empezar a ver cuál es el plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Y creo que ese es el tiempo donde también tenemos que dejar de mirar lo que el enemigo quiere que miremos. Dejar de mirar por qué no lo tenemos que hacer y realmente poner y decir, Señor, quiero un corazón como el tuyo. Quiero sufrir por lo que sufrís vos, quiero conocerte, quiero amarte. Y cuando Dios te empezás a tener esa relación con Dios, vos ves lo que hay en su corazón. No podés irte a Tarsis, a Tarsis en vez de ir a Nínive. Porque cuando conoces su corazón y sabés que cada uno de los que está ahí afuera, que no conocen su palabra y se están perdiendo. Porque Cristo no murió por nosotros. Cristo murió por todos. Y cada uno que se pierde es un dolor en el corazón de papá. Es un dolor en su corazón y yo creo que estamos para eso en esta tierra, para llevar la palabra que Dios nos ha mandado, para poder ir a predicar, como decimos, quiero ir a predicar a las naciones. Bueno, empezá con tu Tarsis. Tal vez sea en tu familia, con tus amigos. Pero que puedas cambiar esa situación y que conozcan a Cristo y que no se pierdan.
mientras el grupo de música pasa, a pesar de todo lo que Nínive significaba, ellos estaban dispuestos a volver su corazón a Dios. La gente no lo sabía. La gente tal vez de Nínive no sabía cuál era su condición. No sabía que estaban lejos de Dios. No sabía que necesitaban un Salvador. No sabían nada de eso. Al igual que los que están ahí afuera tampoco saben lo que necesitan. No saben que necesitan un Salvador. Y Jonás era el hombre de Dios para Nínive. Y yo creo que en este tiempo Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Dios tiene una misión que quiere que cumplamos. Que alcancemos ese Nínive que está perdido. ¿A dónde te llama hoy Dios a predicar la palabra? Tal vez muchas veces no somos intencionales con lo que es compartir la palabra. A mí me pasó algo esta semana que se lo iba a contar a Verónica y me olvidé. Fui al trabajo esta semana y me puse una remera que dice chosen, elegido. Y está el versículo del libro de Pedro. Y cuando llegué al trabajo, me bajé del tren y empecé a caminar hacia la oficina. Y empecé a ver todas las remeras del Mardi Gras. Todas las remeras del LGTB. Y el enemigo me empezó a hablar y empezó a decir, ¿te parece haber venido con esa remera? ¿Te parece que me parece ofendiendo a los demás? Me parece que estás desubicado con esa remera. Y empecé a caminar y es como que me empecé a sentir mal, porque llevaba esa remera que decía chosen, que somos elegidos por Dios. Y seguí caminando y llegó un momento que yo decía, no, pero no estoy ofendiendo, estoy predicando la palabra. Y cuando estaba por entrar a la oficina, veo salir un chico que tenía una cara de un cordero, pero de esos satánicos. Y tenía la estrella satánica. Y venía caminando lo más tranquilo. Y yo dije, ¿cómo puede ser que yo tenga un mensaje de salvación, un mensaje de luz, y esté pensando en cubrirlo? Y aquel que trae un mensaje de muerte no tenga miedo de cubrirse. Al contrario, lo refleja. Y creo que muchas veces en nuestro Nínive, como decía, tenemos un Jonás en nuestra vida porque muchas veces somos como Jonás, tenemos que ir a llevar un mensaje y tenemos miedo de llevar ese mensaje. Y pensamos que tal vez lo mejor es ocultarlo, no hablarlo, no mostrarlo. Porque ¿qué podrán decir los otros? Podremos ofender a alguien, podré hacer algo en otra persona. Tal vez se sientan mal por el mensaje que dice. Y yo me quedé pensando y orando después y decía, pero ¿cuántas veces el enemigo ha puesto eso en nuestra vida? Y tal vez como Jonás hemos tapado lo que Dios quería hacer en nuestra vida. Hemos callado la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y en vez de salir al destino y propósito que Dios tenía para nosotros, zarpamos hacia otro lugar. Yo creo que es el tiempo como iglesia de saber que estamos llamados con un propósito. Alcanzar a aquellos que están perdidos. Alcanzar a aquellos que en este tiempo no conocen a Cristo. Alcanzar a aquellos que en esta temporada se están perdiendo. Y en vez de esconder ese mensaje de salvación, hacerlo brillar en medio de la oscuridad de este mundo. Hacer que ese mensaje de salvación brille más fuerte
para los que no conocen, para los que no pueden ver, para los que nunca han escuchado el mensaje, sepan lo que necesitan. Sepan a quién recurrir, sepan que hay perdón, hay misericordia, hay gracia a los pies de Cristo. Que no hay condenación, sino que cuando venimos a Cristo y entregamos nuestra vida, nuestro corazón, Dios obra y Dios cambia una situación. Hay un versículo que siempre usamos y creo que si lo digo Juan 3:16, todos los que son cristianos de hace tiempo ya conocen ese versículo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para todo que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero desafiarte en este tiempo para que cambies el mundo en esa frase, en ese versículo, y pongas a aquella persona que vos estás orando para que se convierta. Que puedas decir, de tal manera amó Dios, no sé, a Nínive, a Juan, a Pedro, a María, que entregó a su único Hijo, para que si él cree o ella cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si pudiéramos orar realmente esa oración, no como algo genérico, porque cuando hablamos del mundo pareciera que es algo espectacular y nunca vamos a llegar ahí, pero cuando lo hacemos del mundo y lo bajamos a lo personal, cuando aquella persona por la cual estás clamando a Dios para que se convierta, para que no escondamos la luz de Cristo que está brillando en nosotros y podamos realmente hacerla brillar sobre esas personas, para que podamos orar todos los días. De tal manera amó Dios a Juanito, que entregó a su único Hijo, para que si él cree no se pierda, mas pueda tener vida eterna. Dios tiene un mensaje para nosotros y en esta noche yo creo que es el mensaje de salvación. Que estemos dispuestos a llevar ese mensaje a Nínive. Ese mensaje donde realmente hay transformación, hay cambio, hay vida, hay restauración, hay esperanza, hay paz, hay gozo. Hay un encuentro con el Salvador. Y estaba buscando en mis notas, pero no está. En el versículo 4, en el capítulo 4 de Jonás. Me encanta cómo termina, porque Jonás sigue enojado con Dios y dice, quiero morirme porque la planta que Dios le había puesto para que le dé sombra estaba muerta. Y dice en el versículo 10, entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. Cuando uno piensa acerca de los finales abiertos, Dios termina con una pregunta. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Yo creo que Dios nos responde esa pregunta, porque es una pregunta que queda también para nosotros. En realmente entender y leerla para nosotros mismos, ¿no debería yo sentir lástima por tu amigo que se está perdiendo? ¿No debería sentir yo lástima por aquel hijo que se está perdiendo? ¿No debería sentir yo lástima, dice Dios, por aquella persona que está allá afuera y nadie le ha mostrado misericordia? Nadie le ha llevado la palabra, nadie le ha predicado. Porque todavía tal vez estamos en el vientre del pez o estamos subidos a un barco que nos aleja del principio, del plan y propósito que Dios tiene para nuestra vida.
Y esta pregunta te la dejo a vos. ¿No debería yo, dice Dios, sentir lástima por esta gran ciudad, por Sydney? Yo creo que la respuesta está en nosotros, en contestar esta pregunta. Realmente tomar el guante, como dirían, y decir, esta pregunta es para mí. Porque es mi plan y propósito que Dios me ha llamado para que yo predique la palabra, para que sea luz en la oscuridad, para que sea sal donde no hay sabor, para que sea testigo a las naciones de quién es Dios, y que mi corazón busque las cosas de Dios, tenga sintonía con Él, por aquellos que se están perdiendo, por aquellos que no han encontrado esa salvación. Creo que es el tiempo, iglesia, para buscar de Dios y realmente empezar a brillar. Dios te da una segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad. Dios va a poner el mensaje en tu boca, al igual que lo hizo con Jonás. Solamente está esperando a uno que diga, acá estoy, úsame. Acá estoy, llévame a mí. Porque sé que él se está perdiendo. Porque sé que ella no va a estar en tu presencia. Que realmente dejemos que Dios nos use en esta temporada para ser testigos. Al igual que fue Jonás, ir y predicar la palabra, llevar ese mensaje de salvación. Y la transformación no la vas a hacer vos, sino que la va a hacer Dios. Pero necesita alguien que lleve ese mensaje a corazones que hoy están perdidos, a corazones que hoy no le conocen, a corazones que están duros y que necesitan escuchar este mensaje de salvación. Dios no ha terminado con vos, pero tampoco ha terminado con ellos. Que miremos a Dios y al igual que vemos en Él gracia y misericordia en sus ojos para nosotros, que haya gracia y misericordia en los nuestros para aquellos que se pierden. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.